Bueno, bien. Buenas noches a todos. Los saludo una vez más, todas las personas de Centroamérica, Nicaragua, Salvador, Costa Rica y demás países que se van uniendo en este momento. El día de hoy vamos a ver una conferencia muy importante, ¿sí? Es la conferencia número 28. Se titula El Cristo Individual. Esta es una conferencia de fase A, el Cristo Universal e Individual. Esta conferencia nos va a nosotros a dar unas pistas básicas de lo que realmente es eso a lo que nosotros le llamamos Cristo, ¿sí? Debemos ver esta conferencia o esta charla quitándonos primero que todo ese concepto que tenemos de lo que es el Cristo, de acuerdo a nuestra religión, a nuestra cultura, a nuestra educación religiosa. Tenemos ya un concepto fijo en la mente, ¿sí? Y ya cuando escuchamos la palabra Cristo, entonces lo relacionamos con algo católico, con algo religioso, con algo que está allá afuera, que en algunas, filosofías alaban o tienen imágenes, ¿no? Acá vamos a hablarlo desde la realidad, ¿sí? Desde lo objetivo y cómo esta fuerza se va a ir desarrollando en nosotros. Entonces, primero que todo vamos a hablar del Cristo universal. Es interesante entender lo que es el ejército de la voz o el ejército de la palabra. Cuando nosotros hablamos del ejército de la voz o el ejército de la palabra, nos estamos refiriendo de donde emana toda la creación, ¿sí? Es una unión de una serie de seres espirituales, podemos decir que de Cristos, que se encargan de hacer toda la creación de un universo. Eso de donde emana toda esa creación, de donde viene toda esa divinidad, está compuesta por fuego, ¿sí? Es el fuego. Veamos que nosotros podemos reflexionar que el fuego, ¿sí? El fuego incluso físico que vemos acá, da calor, ¿sí? Es el que sirve para que crezcan las plantas, ¿sí? Ese sol que vemos, por ejemplo, todos los días. Necesitamos de ese fuego para poder realizar una serie de creaciones. Nosotros mismos necesitamos el sol, ¿sí? Las plantas, los vegetales, todo esto necesita de ese fuego, necesita de esa fuerza. Entonces, veamos que ese fuego vivo, ese fuego viviente y filosofal hace fecunda a la materia caótica. ¿Cómo así? ¿Es el Cristo cósmico o es el mismo Logos? Cuando nosotros hablamos de materia caótica, veámoslo de forma externa, ¿sí? En un principio, si vemos el Génesis, nos hablaba que el verbo era con Dios y Dios estaba con él y por él fue todo lo creado. En un principio todo era un caos, las aguas, la tierra, la atmósfera, todo estaba en una unión y era un completo caos. ¿Qué sucede? Que esa energía de vida, esa parte espiritual, ese fuego, ese Cristo universal, tuvo que hacer una creación, tuvo que poner un orden a ese caos y eso es lo que nos habla a nosotros el Génesis, de la creación de todo este universo, digámoslo así, en 7 días, que entonces en el primer día creó los peces, luego el agua, luego separó el fuego del aire, bueno, todas estas cosas y que el último día creó al hombre y se tomó un descanso. Esto es simbólico y esto está mostrando el trabajo que nosotros también debemos hacer con nuestro propio microuniverso. Nosotros también debemos poner un orden a ese caos que está en nuestro mundo interior. Entonces el caos externo era todo eso, toda esa materia caótica que existía donde no había un orden, donde no había una creación, sino que tocaba empezar a darle esa vida. Esa vida viene de ese fuego. Ese fuego es el Cristo cósmico, es el Logos solar, es la gran palabra. Por eso decía en un principio que la gran palabra o el ejército de la voz es lo que va a hacer la creación en cualquier universo, ¿sí? Pero necesitamos comprender algo fundamental y es que para que aparezca ese Logos, ¿sí? Para que aparezca esa fuerza, vamos a entender que Cristo no es un sujeto, que Cristo es aquel que llega a ser una creación interior, que llega a conocerse a sí mismo, que llega a purificarse a sí mismo, desarrolla esa fuerza del Cristo. Pero hablándolo de forma externa, sí, de forma universal, para que aparezca esa fuerza, entonces debe venir a la manifestación el Padre, sí, el Padre cósmico común, es decir, el Uno. Este debe desdoblarse en un aspecto
femenino o en la madre. Es decir, que debe existir el padre y la madre, ¿sí? Para hacer una creación. Acá nosotros podemos entender por qué hasta el mismo sexo se necesita que sea hombre y mujer, ¿sí? Hombre con hombre, pues realmente no se va a activar esa fuerza, ese fuego, esa digamos, como esa energía para poderla hacer ascender. No se va a desarrollar el amor correctamente. Cada persona tiene en su mundo interior a su padre y a su madre, y esto es lo que le permite tener y manejar un fuego, que cuando nosotros nos conectamos sexualmente con nuestra pareja, podemos hacer ascender de forma consciente y con sabiduría todo este fuego, que es lo que se conoce como la energía sexual o el fuego del Kundalini. Entonces, volvamos nuevamente a la parte macro, ¿sí? Ese logos, entonces, es el advenimiento del desdoblamiento que hace el Padre Universal, que muchas culturas le llaman Dios, es lo que nosotros conocemos como Dios, que también es un concepto que tenemos cerrado, ¿sí? Pensamos que Dios es alguien que está por allá, externo a nosotros, que se encuentra en dimensiones superiores. Otras religiones lo pintan en el cielo y que nos castiga si entonces hacemos algo malo. No, Dios es nuestro Padre, es el Padre que le da toda la vida, toda la creación, que sostiene todo este universo. Pero no solamente está esa fuerza tiene que hacer un desdoblamiento, o debe hacer un desdoblamiento, que se conoce como la madre, y de la unión de estos dos opuestos nace esa tercera fuerza. Esa tercera fuerza es el fuego. Bien, ese fuego es el logos, es el Cristo, es el verbo que hace posible la existencia de cualquier universo en la aurora de cualquier creación. Veamos que si nosotros, por ejemplo, reflexionamos en lo que es nuestro planeta internamente también es una bola de fuego, ¿sí? Que muchos científicos se atreven a decir que, bueno, una serie de cosas y hasta le dan medidas y todo esto, pero si nosotros pudiéramos ver ese fuego de nuestro mundo interior, es lo que sostiene en gran parte todo lo que existe acá en nuestro planeta. Veamos que el sol físico que nosotros vemos todos los días, ese sol también alimenta nuestro planeta, nos alimenta como seres humanos, alimenta a toda una naturaleza. ¿Qué sucedería si no existiera ese calor? Si no existiera ese sol, todo fenecería, todo moriría, llegaría aquí las tinieblas, el frío, careceríamos de ese calor que es lo que hace que se pueda sostener cualquier creación. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta lo importante que es ese fuego. Veamos, por ejemplo, cuando un niño está en gestación, necesita de ese calor, necesita de ese fuego que le otorga la madre. Entonces vamos a traducir el fuego como calor, amor, creación. Ese es el fuego. Bien, entonces vamos a ver, entendamos algo de una forma un poco más digamos que menos complicada. Entonces conviene que entendamos lo que es el Cristo, que uno simplemente se contempla o se contenta con recordar, no, sí, Cristo vino hace 2000 años y vino a mostrar un trabajo y lo crucificaron y murió por mis pecados, ¿sí? Eso es lo que nosotros entendemos del Cristo. Por eso conviene entenderlo mejor y ver que no solamente es algo histórico. El Cristo es una realidad de instante en instante dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es el Creador. Muchas personas ignoran que esta fuerza del Cristo se encuentra latente en su mundo interior. Cada uno de nosotros tenemos ese fuego crístico, y lo peor es que desconocemos el lugar donde se halla, ¿sí? Se encuentra en nuestra semilla. Así como el Cristo universal tuvo que hacer una creación, ¿sí? En todo este universo inimaginable, tuvo que poner un orden a ese caos. Nosotros también debemos hacer eso. Ese Cristo está en nosotros, pero nosotros siempre estamos derrochando la energía, estamos contaminando esa energía de vida, estamos flagelando ese Cristo en nuestro mundo interior con cada uno de nuestros deseos, de nuestros apetitos, de satisfacer deseos, de violencia, de orgullo. Todas estas cosas lo que hacen es contaminar, atrapar toda esa conciencia que en teoría podemos definirlo, que es esa fuerza del Cristo. Veamos entonces, reflexionemos lo que es el fuego. El fuego tiene un poder
impresionante. Crea y también puede destruir átomos. Veamos que los átomos en nuestro mundo interior, por ejemplo, están representando también gran parte de nuestro ego, ¿sí? Todos nuestros defectos son como un átomo, ¿sí? Es decir, que cada forma de pensar de un defecto de nosotros es eso. A través de la petición a nuestra Madre Divina, nosotros imaginamos que un fuego devorador es el que va a eliminar ese defecto. Por eso decimos que el fuego tiene el poder de desintegrarlos, de manejar las fuerzas cósmicas universales, de unir y crear universos, ¿sí? De desintegrar también los universos. ¿Por qué? Porque en la medida en la que nosotros vamos a ir desarrollando ese fuego que está en nuestro mundo interior a través de la creación de los cuerpos, de la muerte de los defectos y del sacrificio por la humanidad, entonces vamos a transformar nuestro universo interior. Es decir, que ese fuego que está latente en nosotros, pero que por falta de una seria utilización, de una sabia utilización, nosotros andamos derrochando. Veamos, por ejemplo, cuando tenemos ira. Si ustedes recuerdan una escena de ira, de profunda ira, ¿uno qué siente cuando tiene ira? Uno siente un calor en todo el cuerpo, en la cara, se pone uno rojo, ¿sí? Las orejas, uno siente a veces que de pronto se le va a estallar la cabeza de la ira, sube la presión sanguínea, las palpitaciones, uno hasta se siente caliente y hay personas que dicen es que me hierve la sangre. ¿Qué es esto? Esta es la mala utilización de nuestro fuego en nuestro mundo interior. Lo que hacemos normalmente es estallar toda esa energía. Entonces, en un proceso de ira es como si estalláramos esa energía, ¿sí? Por eso se dice que no sabemos utilizar el fuego y que el fuego tiene la capacidad de transformar, de crear, de desintegrar o de unir universos. Pero si nosotros en ese momento de tremenda ira hacemos una pausa y nos acordamos de nuestra Divina Madre, ¿sí? A través del recuerdo de sí. Entonces, con esa emoción vamos a pedirle muerte a ese defecto, vamos a imaginar que nuestra Madre, con esa lanza que posee ella internamente, le manda todo el fuego del amor a ese defecto que nosotros hemos comprendido a través de la autoobservación, a través de eliminar esos defectos, de quererlo comprender, de quererlo juzgar y de querernos quitar eso de nosotros mismos. Entonces, veamos que nuestro mundo es una bola de fuego que se apaga y se enciende según las leyes. Por eso se decía que el fuego tiene el poder también de manejar ciertas fuerzas cósmicas. El universo no está exento también de manejar ciertas fuerzas sexuales. Nosotros desconocemos que todo lo que existe, toda la creación, es energía creadora sexual universal. Los animales manejan el sexo para hacer una creación, ¿sí? Los seres humanos también debemos manejar el sexo para hacer una creación superior. Pero, ¿qué es lo que sucede en un momento de tremenda pasión cuando uno se une sexualmente con su pareja y no tiene el conocimiento de la sagrada sexualidad? Pues que ese fuego nos va a llevar es a derrocharlo, a llegar a la fornicación, a la pasión animal, a una serie de cosas que lo que hace es que perdamos ese impulso de poder transmutar nuestra energía. Cuando se transmuta la energía se necesita esa misma pasión, ese fuego que se desata entre la pareja es tremendo, pero si lo sabemos canalizar correctamente, entonces es lo que vamos a transmutar. Por eso el fuego tiene todas esas capacidades de poder hacer transformaciones que nosotros ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Decimos entonces que el Cristo es el fuego del fuego, la llama de la llama es la asignatura astral del fuego. ¿Cómo así? Es como decir que Cristo es más allá de lo que nosotros podemos comprender que es el fuego. Cuando una persona quiere entrar a comprender o a entender lo que es la naturaleza del fuego, es querer entender a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros a través de toda la ciencia o de todos los estudios o todas las cosas que podemos tener tecnológicas o evolutivas, ni siquiera los señores de la ciencia se atreven a definir qué es el fuego, ¿sí? En qué estado se encuentra. Lo vemos en estado líquido, tal vez como el magma del volcán, lo vemos en un estado gaseoso, lo vemos. Pero, ¿qué es el fuego? ¿Cuál es la naturaleza real del fuego? ¿Sí? Cuando nosotros decimos que el Cristo es el fuego del fuego, es cuando, por ejemplo, uno dice, no, es que este es el jefe de jefes, o sea, está más allá de lo que nuestra comprensión, ¿sí? De lo que nuestros conceptos, nuestras teorías de lo que es el fuego es.
está muchísimo más allá y esto lo vamos a profundizar cada vez más en las conferencias de fase B y los jueves a las 6 de la tarde, que estamos haciendo las prácticas para poder dejar la teoría a un lado y poder interiorizar cada vez más las conferencias. Veamos entonces el misterio que sobre la cruz, ¿sí?, del Cristo Jesús en el Calvario, está definido el mismo misterio del Cristo en una sola frase o en una sola palabra. Esta es INRI, ¿sí? Muchas personas consideran que INRI significa o Rey de los Judíos o Jesús de Nazaret, bueno, en fin, una serie de cosas. Pero si nosotros vemos, esto está en latín y significa Ignis Natura Renovatur Integram. Traduce, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Entonces, veamos que el Cristo Jesús no fue el único que vino a desarrollar esa fuerza de cristificarse en su mundo interior. Han existido muchos Cristos a lo largo de esta época, de estas épocas, de esta raza, ¿sí? Buda también desarrolló esa fuerza. Krishna, de hecho Krishna significa Cristo, él también desarrolló, dio vida a su Cristo interior, lo desarrolló completamente esa fuerza, ese fuego, y muchísimos más en la parte de China, Lao Tse, acá Quetzalcóatl, Viracocha, todos esos grandes maestros han desarrollado esa fuerza que todos los seres humanos tenemos latentes y está encerrada en ¿dónde? En nuestra energía creadora sexual. Entonces, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Ese fuego está en nuestra semilla. ¿Cuál es la semilla del varón? ¿Cuál es la semilla de la mujer? La semilla del hombre es el esperma. ¿Y los espermas en el mundo interior están vivos o están muertos? Yo diría que están vivos. Ellos tienen una vida. Ellos tienen algo que les permite tener cierto movimiento, o sea, están completamente vivos, esas células no están muertas. Así pasa con los óvulos, exactamente igual. Ese es el principio crístico de cada ser humano. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando no sabemos manejar ese fuego? Pues tristemente se llega a la cópula, se llega a la eyaculación, se llega al orgasmo, al clima sexual, y con esto estamos sacando ese Cristo de nuestro mundo interior. Es muy interesante escuchar que las personas de sus religiones dicen, no, es que yo creo en el Cristo, yo soy seguidor del Cristo, el Cristo está en mí. Sí, claro, pero nosotros nos deshacemos del Cristo en cada fornicación que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque Él está latente en nuestra semilla, está latente en nuestro mundo interior y solo aquel que se decide a trabajar con la energía creadora sexual a través del suprasexo va a desarrollar y va a lograr cristalizar esa energía, esa conciencia a lo largo de su médula espinal. Veamos entonces que el advenimiento del Cristo es el evento más importante de cada ser humano, ¿sí? Nosotros nos conformamos con eventos de un grado, ¿sí? De comprar o obtener algún bien material, una casa, lograr un viaje, bueno, sí, todas esas cosas dan cierto ánimo y nos anima mucho, pero realmente lo más importante que debe existir en la vida de cada uno de nosotros es cuando Cristo nace en el corazón del hombre. Por eso este personaje del Cristo Jesús hablaba y decía que era el Hijo del Hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Quién llega a ser un verdadero hombre? El hombre y la mujer que llegan a hacer una creación de regenerar su cuerpo físico y vital y de hacer una creación de cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal. Cuando se logra hacer esas 5 creaciones, se puede decir que es un verdadero hombre y mujer que han llegado a este punto. Mientras tanto, mientras uno no posea sus vehículos, pues desgraciadamente somos animales intelectuales equivocadamente llamados hombres. Pensamos que hombre es una persona, es un individuo que se comporta de forma ruda o porque tiene un falo, vulgarmente es lo que pensamos, pero no. Hombre es aquel que llega a poder desarrollarse a sí mismo, a cristalizar esa energía haciendo esa creación de esos 5 cuerpos. Entonces, cuando se llega a este punto, el iniciado va a tener ese derecho, ¿sí?, de celebrar esa Navidad del corazón, de celebrar ese advenimiento del Cristo en su mundo interior. ¿Y esto para qué? Para transformarnos a nosotros radicalmente. Cristo es el logo solar, es decir, que todos estos soles que nosotros vemos, que los señores científicos a veces hasta
definen como estrellas o planetas sin sentido, que ningún telescopio podría llegar a verlo jamás, porque son soles espirituales de gran esplendor, ¿sí? Esa unidad múltiple perfecta es el Cristo que palpita en el universo entero, ¿sí? Es decir, que cada uno de los universos, cada una de las galaxias, cada uno de los sistemas solares está compuesto y tiene un sol espiritual. Este sol es el que sostiene toda la creación de ese universo. Nosotros acá, nuestro planeta, vuelvo y lo digo, tiene un sol central o tiene una bola de fuego. Se puede entender que es como esa fuerza crística que puede sostener este planeta, pero nuestro sistema solar también tiene un sol. El sol que vemos nosotros todos los días se conoce como el sol de Ors, puede verse también como esa fuerza del Cristo. Nuestra galaxia, que es la unión de miles y miles de sistemas solares, también tiene un sol central. Ahí es donde nosotros vamos a darnos cuenta que cada uno de estos logos solares, de estos Cristos, de estas fuerzas, son los que pueden sostener un universo entero. Por eso se dice que Cristo es la vida que palpita en el universo entero, es lo que ha sido y lo que siempre será, porque para que pueda existir esa creación siempre tiene que existir ese fuego. Mucho se ha hablado, por ejemplo, del drama cósmico. ¿Cuál es el drama cósmico? El drama cósmico es la vida, la pasión del Cristo Jesús, ¿sí? Que hasta se reduce o se puede concluir en 4 evangelios. Realmente esto no solamente fue vivenciado por el Cristo Jesús, ¿sí? En la Atlántida, en la antigua raza que estaba antes de nosotros, también hubo un personaje que tuvo esa capacidad de venir a mostrar ese drama a la luz pública, ¿sí? A vivirlo en carne y hueso. El gran Kabir Jesús también lo mostró hace 2000 años en la Tierra Santa, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué vienen todos estos personajes a mostrar públicamente ese trabajo? Porque es que no vienen ellos entonces a formar una religión o a que las personas digan, ay, no, sí, tan chévere, no, sí, ese sí puede, no. No, él vino a mostrar un trabajo para abrir los sentidos de la iniciación, para abrir el ánimo en las personas, de salvarse en a sí mismas, de poder hacer una purificación de su energía. Veamos que el Cristo Jesús, en algunas investigaciones, incluso se atreven a decir que él era un gnóstico, ¿sí? Recordemos que gnosis significa conocimiento. Acá no estoy hablando de ninguna escuela o de ninguna referencia como tal. No, gnosis es conocimiento. Y muchos de los evangelios que se quitaron de la Biblia hablaban y enfocaba en el conocimiento de sí mismo. El conocimiento interior es lo que realmente a nosotros nos va a llevar a poder cristificarnos. ¿Qué es cristificarnos? Cristificarnos es poder autorrealizarnos, poder conocer nuestro ser, poder conocer a nuestro Dios interno. Pensamos en Dios y lo vemos como algo externo, pero desconocemos que se encuentra dentro de nosotros, que está latente en nuestras formas de pensar, de sentir, de actuar, pero que está contaminado cuando nosotros dejamos es manifestar todos nuestros defectos y no dejamos que nuestra conciencia sea la que tome el juego o el partido. Entonces, por eso decía que Cristos han existido muchos y tal vez van a seguir viniendo personas, ¿sí? Que en un momento determinado se deciden hacer un trabajo a través de los 3 factores y van a darle desarrollo a su Cristo interior, a su Cristo íntimo, ¿sí? Aunque Cristo nazca 1000 veces en Belén, ¿sí? Nosotros celebrando tantas Navidades, hace 2000 años que estuvo, y ya no más un tiempo que pasó que lo crucificaron y esto ya, entonces hasta la misma iglesia, ay, sí, era una persona especial, ¿no? Pues sí, lo crucificamos, pero bueno, y nos dedicamos fue entonces a recordarlo, que la última cena, que entonces la Navidad, que el nacimiento del Cristo Jesús, que el 24 de diciembre, pero ¿de qué sirve que nazca ya? ¿De qué sirve que nosotros hagamos un pesebre todos los 24 y pongamos el niño Jesús a las 12 de la noche si ese niño no nace y no se desarrolla en nosotros? Simplemente se queda como algo externo. La Navidad es algo externo, es algo que ya se tomó como una fecha comercial, como algo, ay, sí, para recibir regalos, hasta de pronto compartir en familia, pero esto tiene un gran significado. Y eso fue lo que vino a mostrar el Cristo Jesús, Yeshua ben Pandira. Él vino a que nosotros podamos entender que solo aquel que logre dar nacimiento a su Cristo interior puede obtener la salvación. Hay muchas personas que de forma
digámoslo así, ignorante, dice, no, pero Cristo ya murió en la cruz por mis pecados. Sí, claro, por mis pecados. O sea que entonces si en este momento cogemos un revólver y vamos y matamos a medio mundo, entonces con la muerte del Cristo Jesús hace 2000 años ya quedamos absueltos. Debemos tener un poco más de comprensión, sí, de sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, y reflexionar. ¿Cómo así? O sea, vino hace 2000 años, hay muchos significados que si nosotros nos damos la oportunidad de ahondar, por ejemplo, a través del estudio de estas charlas, vamos a poder comprender ciertas cosas y vamos a salir de las teorías, de ciertos intereses, de muchas sectas, ¿sí? Que solamente buscan es enceguecer a las personas para que no puedan liberarse. ¿Cómo así que uno para liberarse necesita pagar o dar diezmos o dar limosnas o dar donaciones o seguir líderes o con un libro aquí debajo del brazo, entonces voy allá a sentirme bueno, a sentirme sano? No, acá este trabajo no es para sentirnos buenos, no es para tener una fachada, no es para mostrarnos como santos, no. Este trabajo es para una persona revolucionaria, rebelde, psicológicamente, no revolucionaria externa, que entonces vamos a echar piedra contra el gobierno y contra las religiones. No, la revolución de la que estoy hablando es una revolución en nuestro mundo interior, donde debemos empezar a darnos cuenta que sentimos envidia, que sentimos ira, que a veces tenemos ganas hasta, mejor dicho, de desearle lo peor a una persona que hasta en un momento decimos, no, es que lo amo o la amo, pero en un momento determinado le tengo fastidio, o todas esas reacciones iracundas de violencia o de orgullo, de codicia. Todo eso es lo que nosotros debemos empezar a observar para poder cambiar y modificar. Cuando nace el Cristo en nuestro mundo interior, Él viene a hacer una transformación y viene a acabar con toda la legión, con todo ese ego que está contenido en ese 97% de conciencia. En algún momento una persona preguntaba, ¿es decir que entonces el ego nunca se va a morir? Bueno, el ego se va a comprender en este proceso de la primera montaña, que es la creación de los cuerpos. Se llega a liberar un muy buen porcentaje de conciencia, pero solamente con el nacimiento del Cristo y la decisión del camino directo, lo que le va a dar el nacimiento a Él, es lo que a nosotros nos va a garantizar la eliminación de todos esos mercaderes del templo que están comerciando con nuestra energía. Por eso es que Él es el Salvador de nosotros, es nuestro Salvador profundo, porque cuando nace en nuestro mundo interior, entonces ya se tiene garantizado el trabajo de la gran obra de nuestro propio ser. Entonces, de nada sirve que muera, que resucite, que al tercer día haya bajado a los mundos infiernos, de nada va a servir eso si no resucita también en nosotros. Ese trabajo, digamos que esa historia que pasó hace 2000 años, que está muy modificada por personas sin conocimiento, ese mismo trabajo tenemos que hacerlo nosotros. Y yo no estoy aquí diciendo entonces que vamos a sentirnos Cristos y que vamos a actuar como Jesús. Y hay personas entonces en medio de su fanatismo que se dejan crecer el pelo y se visten con batas y se dejan crecer barba, no, nada de eso. Eso debe pasar es en nuestro mundo interior, ver que en el trabajo, en el gran trabajo de la comprensión de todos nuestros defectos, de todo nuestro instinto sexual animal, vamos a rescatar ese niño de oro, esa conciencia. Ese es el niño que nosotros debemos ver y darle nacimiento en nuestro mundo interior. Ese es nuestro Cristo interior particular y es el que nos va a dar la salvación a nuestra psiquis, no externamente. Externamente se vino a mostrar un trabajo que cada uno de nosotros en pareja debe hacer. Entonces, tratar de descubrir la naturaleza, como lo decía al principio, descubrir la naturaleza del fuego, la esencia del fuego, qué es el fuego como tal, es querer descubrir a Dios. Veamos que siempre aparece y siempre se ha revelado bajo una apariencia ígnea, ¿sí? La zarza ardiente en el Éxodo, el incendio del Sinaí, a raíz de esto se dio el decálogo a Moisés, son las dos apariciones que se da de esa manifestación de Dios, ¿sí? Nunca aparece como algo frío, como un hielo o como algo oscuro en tinieblas, no, siempre aparece como una fuerza, como un fuego, un resplandor impresionante. Ese es Dios, ese es Cristo, eso es algo que está en nosotros, pero que solamente los atrevidos, los osados que se deciden a trabajar y a poderle dar vida y desarrollo, lo van a poder experimentar. Veamos que también aparece bajo la figura
de un ser de jaspe y sardónico de color de llama sentado en un trono. Así es como San Juan describe al dueño del universo, es decir, a Dios. Lo describe como un fuego ardiente. Ese es el Cristo universal. Veamos ahora el Cristo individual. ¿Cómo es que nosotros vamos a darle desarrollo a ese Cristo individual que está dentro de nosotros, pero que en este momento pues está en potencia porque no sabemos desarrollarlo, no sabemos utilizar o canalizar esa energía, ese fuego? Entonces, frente a una de las pruebas que vamos a pasar nosotros cuando lleguemos a la quinta iniciación, es decir, a la creación del quinto cuerpo, del cuerpo de la voluntad, del cuerpo causal, si en ese punto nosotros tenemos una gran prueba y es poder decidirnos si vamos a continuar. Continuar quiere decir tomar el camino directo y darle nacimiento al Cristo interno de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ya nos hemos vuelto verdaderos hombres, ya tenemos alma humana creada, ya la poseemos, ya somos dueños de esa alma. O si llegamos a este punto y decidimos el camino fácil, el camino que se conoce como la espiral, ¿sí? Como el nirvana, igual es un concepto porque nirvana en el budismo es la iluminación. Acá en este caso entonces llamémoslo como el camino de la espiral. Es un camino ancho, espacioso, sí, fácil, y allí se mete al que le falta revolución, al que le falta rebeldía psicológica, el que no quiere acabar con su ego, el que se conforma con despertar hasta un punto la conciencia, desarrollar ciertas facultades, ciertos poderes, pero ya, no quiere saber de más dolores de cabeza, no quiere saber de más trabajo psicológico porque se conforma con esto. Aquella persona que toma el camino directo es una persona que se va por el camino que se conoce como el camino difícil, estrecho, angosto y que nos va a llevar a verdaderamente tener unos triunfos, que es el nacimiento de ese Cristo. Si nosotros no nos hacemos previamente hombres, no es posible que nazca el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? El Cristo. ¿Y cómo nos vamos a convertir en verdaderos hombres, hechos a imagen y semejanza? Con la transmutación sexual. Cuando nosotros nos unimos sexualmente con nuestra pareja y no expulsamos el semen del cuerpo físico, la mujer no llega al espasmo, al orgasmo, sino que más bien se refrena ese deseo, se trabaja, se comprende ese yo fornicario que siempre nos quiere llevar a derrochar la energía y más bien nos unimos es con nuestra pareja para ir a experimentar amor, para ir a hacer ascender ese fuego a través de la transmutación sexual, que es un proceso respiratorio. Entonces lo que vamos a hacer es llevar todos esos átomos solares que en conclusión podemos decir que es ese Cristo en nosotros, esa fuerza del Cristo, vamos a llevarlo a través de la imaginación hasta el entrecejo. ¿Para qué? Para que la conciencia le despierte toda la sabiduría a estas chispitas que se han ido liberando en el día con el equilibrio de los centros y con la muerte psicológica, con la muerte en marcha. Eso es convertirnos en verdaderos hombres. Esto no es de apariencia, esto no es de mostrarse, ¿sí? Esto es de verlo internamente. Las personas que van avanzando en su trabajo interior se van a ir dando cuenta en qué punto están, ¿sí? Si ya se prendió el fuego o si no se prendió el fuego, bueno, qué está pasando, en qué está uno fallando, para que podamos darle continuidad al desarrollo de esa fuerza en nosotros. El Cristo íntimo está latente en nuestra semilla, ¿sí? Lo decía en un principio y vuelvo y lo repito. ¿Por qué? Porque es importante que esto nos quede muy claro. ¿Qué significa Cristo? Cristo significa ungido con fuego o el que unge con fuego. Aquel que aprende a desarrollar su semilla llega a ser alguien que es ungido con fuego, es decir, que llega a desarrollar esa fuerza del Cristo. Por eso decía que en las células reproductivas, en el esperma y en los óvulos está latente esa fuerza del Cristo, ese fuego, que si nosotros aprendemos a transmutar es lo que vamos a llevar a nuestro cerebro. La tentación es fuego, el triunfo sobre la tentación es luz. ¿Qué es el fuego? Vamos a ver después, un poco más adelante, una conferencia donde se habla que el mismo fuego es deseo, ¿sí? El fuego es un ánimo, es una emoción. Yo necesito tener un ánimo para alimentarme, para querer hacer algo, para dictar una conferencia,
Hasta para ir a la práctica sexual debo tener un ánimo. Eso es un fuego. Pero ¿qué es lo que sucede con el fuego? Que es un deseo. Entonces nosotros tenemos deseos de codicia, deseo de pereza, deseo de ir a bailar, deseo de ir a tomar, deseo de ir a derrochar, mejor dicho, deseo de adulterar, deseo de ir digamos, a expulsar la energía, deseo ir a pelear. Todo ese deseo, eso es un fuego, ¿sí? ¿Qué sucede cuando nosotros no tenemos la capacidad de manejar ese fuego? Entonces le colocaba el ejemplo a ustedes en el principio. Cuando uno no tiene la capacidad de manejar ese fuego, entonces o se lo traga la ira, o lo coge la codicia, o lo coge cualquier tentación, cualquier deseo, y ahí es que perdemos la capacidad de poder nosotros triunfar sobre ese deseo, y lo peor es que nos volvemos esclavos, ¿sí? Es decir, que estamos perdiendo el fuego de instante en instante. Muchas personas pueden decir, uy, no, pero es que esa persona es iracunda, es una persona fuerte, es una persona... No, una persona iracunda es una persona muy débil. ¿Por qué? Porque cualquier cosita ya hace que explote. ¿Y qué es lo que explota? Su fuego interior. Veamos el ejemplo que les colocaba en un principio. Cuando uno tiene ira, uno no se siente frío, uno se siente con una emoción mal canalizada. Entonces, en la medida en que nosotros somos tentados a toda esa serie de manifestación de nuestros defectos, pues estamos perdiendo ese fuego. ¿Cómo sería empezar a rescatar ese fuego? Bueno, rescatar ese fuego es hacer una pausa, traer el recuerdo de sí mismo y empezar a pedir muerte, ¿sí? ¿Para qué? Para empezar a equilibrar los centros, ahorrar nuestra energía y hacernos dueños de esa fuerza. ¿Por qué? Porque el fuego es una fuerza. El iniciado debe aprender a vivir peligrosamente. Esto está escrito y lo sabían los alquimistas. ¿Por qué peligrosamente? Porque es que en este camino del filo de la navaja, la senda donde no hay a veces ni siquiera una orientación interna, debemos aprender a observar en nuestro mundo interior qué nos puede llevar a nosotros a una caída en muchos aspectos, a confundirnos, a fanatizarnos, a volvernos mitómanos, a no saber manejar esa fuerza en nuestro mundo interior. Entonces, vivir peligrosamente es uno tener que estar en una autoobservación tremenda para no embarrarla, ¿sí? Va a llegar un punto en el trabajo avanzado de este conocimiento de la gran obra, donde el iniciado ni siquiera puede dar un paso sin conciencia, ¿sí? En este momento muchos la embarramos, ¿sí? Tomamos decisiones equivocadas o hacemos cosas que no son correctas, pero ya llega un punto en el despertar de la conciencia donde cada decisión debe ser en función de la conciencia, debe ser fruto de la conciencia, de la autoobservación, de la comprensión. No se le permite al iniciado dar un paso en falso. ¿Por qué? Porque esto nos podría llevar entonces a poder perder lo que hemos hecho. El Cristo íntimo surge interiormente en el trabajo relacionado con la disolución de nuestro ego, de nuestros yoes. Veamos entonces, recordemos toda esta historia, que el Cristo Jesús nace en un pesebre. Todo esto es simbólico. Belén significa torre de fuego. ¿Cuál es la torre en nuestro mundo interior? Nuestra columna vertebral. Es decir, que a través de esa columna de la transmutación por la médula espinal, cuando ésta se enciende con el fuego sagrado y llega hasta un punto, entonces es donde va a nacer el Cristo. Este nace en un pesebre. El pesebre está representado por asnos, por burros, por animalitos. Esos animales están representando nuestra psiquis, ¿sí? Es decir, que el Cristo nace cuando se ha trabajado una muy buena parte de nuestros defectos, pero todavía nace en medio de ciertos yoes, de ciertos defectos. ¿Por qué? Porque Él nace para acabar con todas esas semillas del error o para acabar con esos 7 pecados capitales que son los que originan todos los detallitos en cada uno de nosotros. Él va a nacer desde ese punto. Algunas personas dicen, no, es que el Cristo ya entró en mí y Cristo yo ya lo conozco y usted no conoce al Cristo, yo sí lo conozco. No, conocer el Cristo es uno realmente hacerse dueño de esa fuerza, de ese fuego, y esto solamente se logra cuando la persona va avanzando muy, muy, muy bien, digamos, en ese trabajo interior psicológico. Una persona que se dedica a aparentar
a través de sus poses pietistas, que es bueno y que, oh no, hermanos, no critiquemos o no hablemos de tal cosa. Es una apariencia. Lo que más vale en este trabajo realmente es la sinceridad. Y esa sinceridad se va a desarrollar es en la, digamos, en la confesión con nuestra Madre Divina. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué actuamos de esta forma? Reflexionar. En el diario vivir tenemos muchas crisis, problemas, peleas, malos entendidos. Bueno, de esto necesitamos nosotros adueñarnos y empezar a reflexionar para sacar una comprensión. Cuando nos volvemos diestros en este trabajo, en la autoobservación, en el trabajo con el sexo, con la energía sexual, entonces es que podemos decir que se va avanzando y que prestamos esperanzas para que se desarrolle esta fuerza en nosotros. Mientras no apliquemos estas herramientas, pues realmente todo será una teoría, un intelectualismo y solamente se quedará en, sí, ese conocimiento, sí, no, yo sé que es el Cristo, pero no basta con saberlo. Por eso se dice que el Cristo es una realidad de instante en instante, de momento en momento, lo veíamos en la vida y el nivel de ser. En el momento en que nosotros tenemos esa capacidad de transformar nuestras reacciones, ahí nos estamos decidiendo por ser o no ser, ¿sí? ¿Soy qué? ¿O soy mi ser? ¿Soy mi conciencia? ¿Soy mi recuerdo de sí? ¿O soy el ego y todos los agregados psicológicos y todos mis errores y mis ignorancias que me llevan a mí a contaminar más mi energía? Entonces, el Cristo interior solo adviene en el momento cumbre de nuestros máximos esfuerzos, ¿sí? Esfuerzos intencionales y padecimientos voluntarios. Este es un trabajo que, vamos a ver, no es fácil, ¿sí? No es imposible, pero se requiere de continuidad de propósitos. Si nosotros en este momento tenemos el propósito firme de aprender a eliminar nuestros defectos, de conocernos a nosotros mismos, de negarnos a nosotros mismos, pues entonces vamos a desarrollar lo que decía el Cristo Jesús. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Ahí está la conclusión, ¿sí? O está la síntesis del trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia. El advenimiento del fuego crístico es el evento más importante de nuestra vida, ya lo decía ahorita, vuelvo y recalco. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve a nosotros, sí, que mañana voy a celebrar esto, o que en un año voy a tal cosa, sí, bueno, todo eso es bien, pero en el conocimiento objetivo, en el conocimiento de la conciencia, esas cosas son arandelas y no sirven absolutamente para nada, solamente para la personalidad y para todas nuestras vanidades y para nuestras apariencias. Pero en el serio trabajo psicológico realmente necesitamos es mostrar obras. ¿A quién? A nuestro propio ser, a nuestra propia conciencia, a través del trabajo de los 3 factores. El Cristo nace y ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando el Cristo nace en el mundo interior? Él va a venir a hacerse cargo de cada uno de nuestros centros, ¿sí? De nuestros procesos sexuales, nuestros procesos instintivos, motores, mentales, emocionales. Incuestionablemente el Cristo íntimo en nuestro mundo interior es nuestro Salvador profundo. Es decir, que Él se va a ir adueñando poco a poco de cada uno de nuestros cilindros, ¿sí? De la máquina humana, va a perder el albedrío, libre albedrío que tiene el ego, ¿sí? Muchas personas dicen, uy, ¿cómo así? Pero entonces, ¿qué pasa con uno? No, sencillamente está desarrollando esa conciencia. ¿Por qué en este momento el Cristo no puede nacer en nosotros? Porque Cristo es una fuerza, es un fuego, es una electricidad, que si nosotros en este momento tuviéramos la experiencia de que Cristo, digamos que naciera en nuestro mundo interior, no tenemos los vehículos para poder soportar el voltaje del Cristo. Entonces, sencillamente eso sería como un voltaje fuerte que queda ahí la persona. Se necesita tener esos vehículos y esos vehículos son los cuerpos solares, los vehículos solares que van a venir a transformarse con la energía del Kundalini y con el nacimiento del Cristo, donde se van a transformar en los cuerpos de oro. En el momento en que empieza a pasar esto, entonces todos estos procesos, ya la parte sexual, la parte instintiva, la parte emocional, mental, va a quedar en función del trabajo del Cristo. La conciencia de instante en instante va a acrecentarse cada vez más y es el que va a poder sacar a todos esos mercaderes del templo que está simbolizando todo nuestro ego. Veíamos que entonces él entraba al templo y sacaba a todos esos que vendían y que estaban comerciando digamos, en la iglesia. Eso es simbólico, eso está representando
que el templo es nuestro cuerpo físico y que esos mercaderes son todos nuestros defectos que hacen negocio con nuestra energía. Una persona tiene una preocupación y ahí de una vez ya está derrochando energía. Es decir, que ese es un mercader que hay que sacar, ¿sí? Cuando se tiene lujuria, cuando se tiene codicia, cuando se tiene ira, cuando se tiene pereza, pero solamente el Cristo es el que va a venir a eliminar esos yoes causa. El Cristo íntimo, el fuego celestial debe nacer en nosotros y nace cuando hemos avanzado en el trabajo de los 3 factores. Entonces, el Cristo ha de eliminar de nosotros todas esas causas del error. Nosotros en este momento en el trabajo, las personas que están iniciando, ¿sí? Si tienen su pareja, genial, porque ya pueden empezar a trabajar con la transmutación de la energía sexual. ¿Qué debemos hacer para que este fuego empiece a ascender? Para que no perdamos el tiempo, que uno miserablemente pierde el tiempo, ¿sí? Por intelecto, por la mente, por las cosas de la personalidad, pues debemos empezar a observar nuestros defectos, así como podemos verlo acá en la imagen, ¿no? Cada uno de nuestros yoes, detallitos muy pequeños o muy grandes, lo que sea, nos están robando energía, ¿sí? La codicia, entonces, activa todos nuestros deseos, todo deseo es codicia, el orgullo manipula toda nuestra parte mental, la gula, ¿sí? Todos nuestros centros superiores, la envidia, esto no debería estarse manifestando, pero ¿por qué sucede? Porque existen unas semillas de causa, unos yoes cabeza de legión, que era lo que Camilo explicaba en la conferencia número 27. Si queremos realmente empezar a quitarle alimento a esos grandes, a esos 7 grandes, debemos empezar es por los detalles. Y esto se hace es cuando se empieza a eliminar detallitos por detallitos, para que cuando nazca el Cristo en nosotros, entonces se posesione de nuestros vehículos y va a ir eliminando uno a uno cada de esos 7 pecados capitales. Va a derrocar la pereza, la codicia, la gula, la envidia, la ira, la lujuria, hasta que ya no queda ni una sola sombra de ese error que en este momento está en nosotros. Entonces, la disolución de ese ego no sería posible en tanto el Cristo íntimo no haya nacido en nosotros. Uno tiene un pésimo comportamiento psicológico y es considerarse que uno ya no tiene el defecto. Ah, no, pero yo ya trabajé ira. Entonces, porque somos pasivos, ah, no, yo ya no tengo ira. Pero por allá algo pasa, le pisan el dedo gordo del pie y eso, mejor dicho, siente hasta ganas de matar, pero así no lo exprese, no quiere decir que no esté en nuestro mundo interior. Para poder eliminar cada uno de estos 7 grandes cabezas de legión, es necesario que nazca el Cristo. Él es el que garantiza ese trabajo. Por eso se dice que es nuestro Salvador, porque es el que nos salva de todas esas tinieblas, de todo ese error que está en nosotros, de esa ignorancia. Recordemos que la ignorancia no es no tener de pronto un estudio, no tener un cartón. La ignorancia es cuando nosotros nos dejamos manipular por todos nuestros defectos. Somos ignorantes cuando estamos bajo la lujuria. La lujuria a una persona en un momento no la deja pensar, no la deja actuar si no es en función de ese defecto. La ira, ¿sí? Uno tiene una ira y quiere, mejor dicho, golpear, humillar, pelear, subir la voz, echar madrazos. Ahí estamos siendo muy ignorantes y así con cada uno de nuestros defectos. Entonces, para que pueda morir el ego en nosotros, es necesario que nazca el Cristo. Ese fuego, el fuego viviente y filosofal, el Cristo íntimo, es el fuego, ¿sí? Es lo puro de lo puro. El fuego a nosotros nos envuelve y llega por medio del aire, por el agua y por la misma tierra que son sus conservadores. ¿Cómo así? Cada uno de nosotros tiene unos cuerpos que tienen que desarrollar, que debemos desarrollarle una conciencia. El cuerpo físico está relacionado con la tierra, el cuerpo vital con el agua. Y a estos, ¿quién los va a regenerar? Ese fuego, esa energía solar, esos cuerpos solares. En nuestro cuerpo astral, que está relacionado con el fuego y es toda nuestra emoción, el cuerpo mental, que es el aire. Por eso también en alguna parte decía que el agua es el habitáculo del fuego, ¿sí? El Espíritu de Dios flota sobre las aguas. ¿Pero qué significa esto? ¿Cuáles aguas? Bueno, pues las aguas que se encuentran en nuestro mundo interior que van a
que en este momento son un caos, ¿sí? Pero que aprendiendo a transmutarlas, vamos a darle un orden y es lo que nosotros vamos a poder liberar. En estas aguas es donde mora Dios. Dios, el Cristo, nuestra energía, es la riqueza de nuestro mundo interior. Entonces hay muchas partes, incluso en la misma Biblia, donde se habla claramente de la energía sexual, pero que se ha modificado por intereses o sencillamente no se tiene el conocimiento o la sabiduría para poder uno entender estos simbolismos, ¿sí? Todo ese trabajo que vino a mostrar el Cristo Jesús es un trabajo completamente simbólico que cada uno de nosotros debe aprender a comprender para aplicarlo, no para seguir. Recordemos que este conocimiento no es para seguir a fulano o a sutano o a este maestro, no. Los maestros y los grandes iniciados de todas las épocas han dejado un trabajo, han dejado unas pistas, han dejado un conocimiento, pero ese es el trabajo de ellos. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Sí, considero que ninguno de esos maestros vienen aquí a formar seguidores y escuelitas donde, ay, no, venga, sígame. Si hay maestros en este momento donde están haciendo eso con sus adeptos y con las personas que están adscritos a su escuela, pues es una persona charlatana, porque realmente lo que importa es que la persona empiece a practicar, que empiece a desarrollar con las herramientas que se dan. Sí, acá no hay líderes, no hay maestros, no hay personas despiertas, todos somos alumnos que debemos aprender a aplicar ciertas herramientas para poder liberarnos ¿de qué? De nuestro propio ego. Ese es el objetivo de estas conferencias y por eso esta conferencia del Cristo está en el temario de Fase A, para que entendamos lo que es esa fuerza. Cristo es una fuerza, no es un sujeto y no es único y exclusivo del Cristo Jesús. El Maestro Jesús es un maestro de maestros, tiene una jerarquía elevada, ¿sí? Tiene muchísimo amor, pero es su trabajo. Vino a mostrarnos un trabajo y nosotros debemos responderle de la forma es haciéndolo con nuestro mundo interior, ese trabajo. Entonces, por eso se dice que el agua, el aire y la misma tierra son los conservadores y sus diversos vehículos del fuego. El fuego celestial debe cristalizar en nosotros, ¿sí? ¿Cuál es ese fuego celestial? Es el Cristo íntimo, nuestro Salvador profundo. Ese fuego se encuentra latente en nosotros. El Señor íntimo debe hacerse cargo de toda nuestra psiquis. Nosotros siempre mostramos como una bolita negra, bueno, acá no la tengo, acá se ve completamente liberada, porque cuando la persona ya queda, digamos, como ha desarrollado completamente esa fuerza, entonces es el Cristo el que se va a manifestar. Aunque físicamente la persona no va a tener ninguna transformación, y con esto quiero dejar claro que algunas personas piensan, no, entonces el cuerpo físico no se va a envejecer y no se va a enfermar. No, el cuerpo físico pertenece a estas leyes de la tercera dimensión, va a pasar por unos procesos de envejecimiento, pero internamente está ya desarrollado ese Cristo y es el que se hace cargo de todos esos procesos que comentábamos ahorita anteriormente. El Cristo cósmico, ¿sí?, está formado por todos los Cristos individuales de una galaxia. Por eso se decía que ese gran ejército de la voz, ese gran ejército de la palabra, ese verbo, es lo que hace la creación, que digamos que se sostenga una creación en la aurora de cualquier amanecer. Ese Cristo cósmico es la unión de cada ser que se ha logrado cristificar, sencillamente pertenece a esa, digamos, como a esa unidad múltiple perfecta. Son los Cristos individuales de una galaxia. Recordemos que este trabajo se ha hecho no solamente en este planeta, sí hay más planetas de donde también salen Cristos, donde también pueden desarrollarse y donde las personas que se deciden pueden cristificarse. Cuando ya se cristifican y terminan el trabajo de la autorrealización, de la iluminación, de la disolución del ego, entonces es lo que se conoce como que pertenecen a toda esa, digamos, a todo ese conjunto de Cristos de una galaxia. Los dejo entonces con esta frase que dice, si la semilla no muere, el germen no nace. Nosotros debemos morir, ¿sí? Veamos, por ejemplo, el sol. El sol nos muestra un movimiento, como lo decía el maestro Samael, que en la medida en que él también amanece, ¿sí?, nace por un lado y fenece o se oculta
en el occidente, está mostrando algo que debemos hacer también nosotros. Algo debe también morir en nosotros, debe transformarse en nosotros. Esa semilla que debe nacer, ¿sí? Esa parte consciente debe purificarse a través de la eliminación de nuestros defectos. Recordemos que cada uno de nuestros defectos tiene una virtud atrapada, tiene un porcentaje de conciencia. Entonces, cuando yo me dedico a comprender un error, por pequeño que sea, tiene atrapado un porcentaje de conciencia. Y esto me va a llevar a mí a que se pueda transformar algo, a que pueda dar vida internamente a algo y a que se pueda cristalizar. Por eso, el trabajo de la energía sexual debe ir de la mano con el trabajo de la muerte psicológica. De nada nos sirve a nosotros conectarnos sexualmente con la pareja si no hacemos una muerte en el día, si no hacemos un equilibrio de centros, pues ¿qué energía es la que vamos a ir a cristalizar? Recordemos que debemos purificarla cada vez más a través del sentido de la autoobservación. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esta frase. Si la semilla no muere, el germen no nace. Es decir, que no muere, no nace nada diferente en nosotros, sino simplemente vamos a seguir dándole vida, alimento a todos nuestros defectos. Recordándoles e invitándolos a recibir los audios de esta conferencia, el PDF, o cualquier inquietud que ustedes tengan. Tenemos un grupo cerrado en WhatsApp. El número que aparece en pantalla, ustedes nos pueden escribir para cualquier solicitud que se tenga, si quieren participar en el grupo. Allí se están enviando todas estas conferencias para que las personas que tal vez quieran compartirlas o no tengan el acceso en algún momento al internet por el horario eso, entonces queda grabada y las pueden escuchar y estudiar. Recordándoles entonces, la próxima conferencia es el viernes a las 6:30, hora Centroamérica, Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Vamos a ver la conferencia número 29 de fase A. Esta conferencia se llama La Ley del Péndulo. Aquí vamos a conocer otra de las leyes que gobiernan esta tercera dimensión. Bien, muchísimas gracias. Vamos a ver ahora si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. No omitan ningún detalle. Si tienen alguna duda, con mucho gusto acá la resolvemos.